Lleváis 4 años haciendo apología de la ruptura, deslegitimando las leyes, jaleando la desobediencia. Hoy lo hemos visto. Y estáis actuando de pirómanos. Porque un día este discurso populista de la transgresión legal os puede volver como un boomerang. Un día, apelando a la democracia popular o al clamor inducido de la mayoría, algunos pisarán aquello que más queréis. Y entonces no habrá refugio ni apelación posible. Y diréis, es que yo lo que más quiero es a Cataluña. Es que yo soy un patriota. Falso. Falso. Ustedes no son patriotas porque un patriota no divide por la mitad a su tierra. Ustedes no son patriotas porque un patriota no siembra el germen de la división. Ustedes no son patriotas porque un patriota no se escuda en ficciones imposibles. Lo peor de todo es que hemos perdido 5 años. 5 años que nos han dejado solo las ruinas de un conflicto estéril y los despojos de convergencia. Bueno, y de unión. Y de todo aquello que el proceso ha tocado. Artur Mas, el killer, no ha dejado nada. Bueno, a sí mismo, sí. Y nosotros no podemos, es que no podemos validar una ley hipócrita que responde a la hoja de ruta de la oligarquía separatista que hoy nos preside. Y ustedes me dicen, cíñanse, me dirán, cíñanse a la literalidad del texto, a lo que dice el texto, cíñanse a la literalidad del texto. Y yo les digo, es que no hay texto sin contexto. Y el contexto viene enmarcado por aquella frase lapidaria, señora Rigau. No sé si usted estaba en esa reunión. Hay que engañar al Estado. Y eso, de nuevo, lo vicia todo. No, usted no lo ha dicho. Usted no lo ha dicho. ¿Y sabe lo que pasa? ¿Y sabe lo que pasa? Que ustedes se creen muy listos, pero nosotros no somos tontos. Ustedes nos dirán, denos un voto de confianza. Y yo les digo, es que este es el problema, la confianza. Es que el procés no va a romper España, pero sí que ha roto la confianza entre nosotros. Porque al fin y al cabo, ¿podemos hablar de temas competenciales? Claro que podemos hablar. ¿Podemos hablar de financiación? Claro que podemos hablar. Pero digámoslo claro, el problema es que ustedes han repetido que cualquier nueva competencia, cualquier nuevo instrumento, cualquier cosa que hablemos la van a utilizar para cargarse España. Entonces eso impide cualquier posibilidad de diálogo sincero que queramos tener.